este grupo de presión, el IMCO, que aglutina a no solamente los más ricos de México, sino que sus ligas se van a transnacionales y a los intereses precisamente de Estados Unidos. ¿Cómo estás, Nancy Flores? Muy buenos días. Buenos días, Osimo. Buenos días a la audiencia. Pues sí, el día de hoy vamos a presentar este trabajo acerca del Instituto Mexicano para la Competitividad, que es un instituto que se promueve a sí mismo como uno de los tanques de pensamiento supuestamente más independientes y al mismo tiempo más influyentes de México, y resulta que sí, que son muy influyentes, pero de independientes casi no tienen nada, porque detrás de ellos pues están grandes corporaciones. Estamos hablando justamente que uno de sus principales financiadores es el Consejo Mexicano de Negocios, y detrás de este consejo pues están las grandes transnacionales. Además está la USAID del Salvador, que es pues esta organización cercana al gobierno estadounidense, cercana sobre todo a la CIA. Está también la ANET, que es otra organización muy ligada al gobierno estadounidense y que hace las mismas labores que en su momento hacía la CIA en muchos de los países. Nos estamos refiriendo a acciones, por supuesto, de carácter ilícito, antidemocrático, de prácticamente golpes de Estado, sobre todo contra gobiernos progresistas. Además, otro de los financiadores es el Atlas Network, considerado uno de los grupos más poderosos a nivel global. La red Atlas también así se le conoce, y que es uno de los organismos ultracapitalistas a nivel mundial. Otros de los que pues han cooperado con esta organización, el IMCO, pues son, por ejemplo, Amazon México, Bayer de México, Bimbo, el Centro Inter de Servicios, la Fundación Conrad Hewlett Foundation. También está la red de abogadas en México, conocidas como Abogadas MX. Esto para los ingresos que han recibido en 2022, pero eso no es lo interesante. Lo interesante es cómo se conforma este think tank o tanque de pensamiento, como ellos mismos se denominan, dedicado supuestamente a analizar y realizar investigación en materia de políticas públicas, y que tienen una incidencia particular en los medios de comunicación, en los grandes medios de comunicación. Estamos hablando, por citar solo un ejemplo, que tan solo en 2022 este Instituto Mexicano para la Competitividad reportó 19.162 menciones en notas periodísticas, lo que lo convierte pues en un exitoso no tanque de pensamiento, sino más bien grupo de presión creado por algunos de los empresarios más ricos de este país, financiado por grandes transnacionales que son propiedad de todos los más ricos de este país. Ahí sí participan absolutamente todos, y también por el gobierno de Estados Unidos, sobre todo para promover el modelo capitalista neoliberal, esta visión de país basado en la supuesta competitividad, que no es otra cosa que la defensa de los intereses de este grupo económico muy poderoso en México. Y por tanto, podemos hablar ya de que se trata de uno de los aparatos ideológicos del sector empresarial con una incidencia importante en la agenda mediática nacional. En este reportaje que les estamos presentando esta semana en Contralínea, pues advertimos que desde su creación en 2003, este instituto, el IMCO, pues se ha dedicado a justificar el régimen neoliberal, y a partir de 2019 sus investigaciones y análisis se han centrado a descalificar las principales políticas públicas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en consonancia con los intereses que claramente representa su órgano de gobierno y sus principales mecenas,
donde además de estas multinacionales, pues ya decíamos, figuran también la USAID, la NET y la ultracapitalista Atlas Network. De acuerdo con los archivos internos del IMCO, a los que Contralínea tuvo acceso y que estamos reportando en este trabajo de investigación, su órgano de gobierno está integrado ni más ni menos que por los empresarios Claudio Javier González Laporte, pues para quienes todavía no sepan quiénes son los Claudios, pues se trata de Claudio Papá, un presidente del Consejo Directivo de Kimberly Clark, esta transnacional dedicada sobre todo a la industria papelera, que por años se sirvió con la cuchara grande del presupuesto público, no solo a través de estas prebendas que otorgaba el CONACYT, ya también aquí lo hemos reportado en anteriores entregas, sino también a través justamente de la falta de pago de impuestos, es decir, de todos estos beneficios fiscales que otorgaban en el pasado los gobiernos. Entonces, no solo se les daba dinero para que desarrollaran su tecnología de los pañales, sino además dejaban de pagar impuestos. Además, Claudio X. González Laporte es identificado como uno de los acérrimos adversarios al presidente López Obrador, al gobierno de la Cuarta Transformación. Recordar que el primer mandatario incluso ha dicho que Claudio X. González Laporte fue quien operó parte del fraude de 2006, lo ha acusado públicamente en la conferencia matutina, pues ese es uno de los actuales, hasta 2022 al menos tenemos esa información actualizada hasta 2022, hasta diciembre, es decir, hasta apenas hace unos meses, donde Claudio Javier González Laporte aparecía dentro de este órgano de gobierno del INCO. Otro de los que aparecen como fundadores, incluso como el presidente de este órgano de gobierno, es el empresario Valentín Díez Morodo, también otro de los opositores al presidente López Obrador, miembro de los consejos de administración del Grupo Financiero Banamex, de Kimberly Clark, de la transnacional Desk, también de Multivisión MBS Comunicaciones, de Avantel, de Grupo Ferroviario Mexicano y de Grupo Alfa. Además, otro integrante de este órgano de gobierno es Alejandro Ramírez Magaña, el dueño de Cinépolis, que también evidentemente se le ubica como uno de los principales opositores a la Cuarta Transformación. Está también Tomás Roberto González Sada, de la empresa CITSA, SAP DCB, una también multinacional, y está Luis Manuel Muriño Peñalosa, director general de Valores Mexicanos Casa de Bolsa. Además, en estos documentos contables de 2022 consultados por Contralínea, se mencionan a otros miembros de su órgano de gobernanza, entre ellos el director editorial del diario Reforma, Juan Ernesto Pardinas Carpizo. Repetimos, esta información es la más actualizada de sus archivos internos, y también al salinista Jaime José Serrapuche. Hay que recordar quién es este personaje, porque estos datos son importantes para entender en qué contexto se da. Actualmente es presidente del Grupo Financiero BBVA México, pero sobre todo su pasado nos interesa. Fue secretario de Comercio y Fomento Industrial en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, quien profundizó ya el modelo neoliberal privatizador en nuestro país, con una abierta participación de la propia Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en aquel momento, que encabezaba este personaje, Jaime José Serrapuche, y además fue secretario de Hacienda y Crédito Público los primeros días del gobierno de Ernesto Zedillo, del 1 de diciembre al 29 de diciembre de 1994, tiempo en el cual, estos 29 días, él se convirtió en el principal responsable del colapso de la economía por el llamado error de diciembre, que derivó pues en el gran latrocinio que ya sabemos todos que ocurrió con el FOBAPRO-AIPAP, una deuda
que cometieron los banqueros, una deuda en la que estaban involucrados los dueños de los grandes capitales en este país, muchos de ellos recién beneficiados por el gobierno de Salinas, que lo que hicieron fue llevar a la quiebra a los bancos, llevar a la quiebra a las industrias recién privatizadas, y lo que hace Ernesto Zedillo para supuestamente enmendar este llamado error de diciembre, o también conocido como la crisis del efecto tequila, pues es rescatar a esos ricos con dinero del pueblo de México, lo que nos ha llevado pues a esta deuda nacional, una deuda que se socializó indebidamente, que se va a pagar, si bien nos va, hasta 1942, y que además ya se sabe, porque el propio presidente López Obrador lo ha revelado, cuesta o ha costado a los mexicanos más de 3 billones de pesos, algo que jamás ni Ernesto Zedillo, ni Jaime José Serrapuche le dijeron al pueblo de México en aquel momento. Y bueno, este personaje forma parte del órgano de gobierno, al igual que todos los empresarios antes citados, y también el director editorial del diario Reforma, con lo cual pues ya nos vamos dando una idea, Sósimo, que vamos a ir desagregando de cuáles intereses están detrás de este Instituto Mexicano de la Competitividad. Pues sí, nada más hay que ver qué empresas son las que están aquí, que ya se ha estado comentando, Nancy Flores, pues se trata de los poderes fácticos, probablemente de mayor peso del propio país y que en su conjunto, pues vaya que significan un grupo de presión y sobre todo las ramificaciones que tienen en la propia vida de las personas, de todos los mexicanos, las mexicanas, porque pues prácticamente con sus empresas y con sus iniciativas, gracias al poderío que tienen, pues están presentes en todos lados, Nancy. Así es, Sosimo, y también decir que además, pues dos de estos integrantes además financian las campañas de guerra sucia mediática contra el actual gobierno del presidente López Obrador, al destinar varios millones de pesos, como lo hemos dado a conocer aquí en la revista Contralínea, al brazo jurídico y mediático de esta derecha política, o de este bloque conservador que es Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Se trata particularmente de Claudio X González Laporte, a través de su empresa Kimberly Clark, y también de Valentín Díez Morodo, quien a través de su fundación Maelva pues destina estos millones y millones de pesos a este brazo jurídico mediático de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, que prácticamente es un símil, pero en más pequeño, a este Instituto Mexicano de la Competitividad. Ambos se, digamos, operan como grupos de presión, que son estos grupos acostumbrados a incidir en las políticas públicas a partir del poder que amasan, que es un poder fáctico que nadie les confirió, ninguno de nosotros los hemos elegido para que tengan pues poder sobre nuestras vidas, y sin embargo ellos participan en las decisiones que afectan nuestras vidas, sobre todo que afectan la política pública. Y en este sentido pues llama la atención que el Instituto Mexicano para la Competitividad pues diga que es apartidista, cuando en realidad vemos que tiene una clara función, que es, pues hasta ellos mismos lo dicen, ¿no? Promover la competitividad en México, lo cual es promover claramente los intereses de estas transnacionales. Y es que Nancy, pues tan solo ya lo has comentado, pero la verdad es sorprendente ver pues cómo se integran estos grupos, tan solo pues el Consejo Mexicano de Negocios, donde podemos ver a transnacionales como FEMSA, Alfa, Lala, Mave, MBS, Grupo Pisa, Vitro, Televisa, Grupo Carso, Chedraui, Grupo México, etcétera. Y luego además le sumamos a la USAID, a la NED, pues se trata probablemente de la coordinación más importante de estos poderes fácticos que hay en México y que pues no nada más están haciendo negocio.
Ellos quieren un estado político mexicano, un estado mexicano, un sistema político orientado a abrirles espacio a seguir prácticamente ocupando el propio país y por lo tanto pues los vemos, como ya bien has comentado, Nancy Flores, pues prácticamente detrás de muchas de las campañas en contra de cualquier administración, pero particularmente la federal de hoy, que pudiera pues entorpecer sus negocios. Entonces, pues los vemos con una agenda política más allá de los propios intereses empresariales y económicos que ellos tienen. Y pues nada más, veamos quiénes son, decíamos, porque vaya que es un organismo muy poderoso que además pues estaba prácticamente fuera del ojo público. Es este tipo de organizaciones que ahí están, pero que a veces pues ni siquiera se les investiga o ni se les pide que rindan cuentas porque vaya responsabilidades que han estado asumiendo, como bien dijiste, no porque nosotros se las hayamos asignado, sino porque de facto las han adquirido. Y ellos, Sósimo, estas empresas y además estos integrantes del órgano de gobierno, pues estaban acostumbrados en México a mandar. En realidad estaban acostumbrados a imponernos a los presidentes de la República, a zarandearlos, incluso en actos públicos. Estaban acostumbrados a no pagar impuestos, estaban acostumbrados a obtener subsidios multimillonarios del erario nacional, es decir, del dinero del pueblo, y estaban acostumbrados también a imponer autoridades en los órganos reguladores que se supone deberían estar vigilantes de estas empresas, de que no, digamos, de que no cometan ilegalidades, pero también de que no cometan ilegitimidades, es decir, a veces hay cosas que la ley permite, sobre todo esas leyes que vienen de los sexenios neoliberales, que en realidad no son legítimas a los ojos de las personas, como por ejemplo que vendan productos que hacen daño a la salud o que contaminen demasiado el agua, el aire, el medio ambiente de las comunidades. Eso no es legítimo, aunque esté permitido en la ley. Entonces, si tenían capturados a los órganos reguladores, pues ya nos imaginamos que hacían lo que querían en nuestro país. Y nada más decir quiénes integran este Consejo Mexicano de Negocios, que es el principal financiador del IMCO, porque me parece que hay que ponerle nombre y apellido a todas las empresas que están detrás de este financiamiento. Está Alfa, Alsea, Arca Continental, Bachoco, Casa Leche, Dragui, Cinépolis, Coppel, Bimbo, Bepensa, Cemex, Grupo Val, Citza, De Acero, Ecom, Guadalajara Superfarmacia, FEMSA, Frisa, Gentera, GEP, que es esta transnacional embotelladora de Pepsi, Grupo Gigante, GIS, Gruma, Grupo Aeroportuario del Pacífico, Grupo Brisas, GBM, Grupo Carso, GSC, Grupo Carso de Carlos Slim, el Grupo Infra, Grupo México, el Grupo México también de otro magnate, de Germán Larrea, un grupo que se ha dedicado pues a extraer los minerales de este país, el grupo MBS de los medios de comunicación, Grupo Nevadi Internacional, Herdes, José Cuervo, Caltex, Calus de Antonio del Valle Perochena, otro de los financiadores de Mexicanos contra la Corrupción, Kimberly Clark, Cuo, La Comer, Lala, La Moza, Liverpool, Mave, ADO, Nadro, Grupo Pisa, también está Posadas, Proesa, Racini, Rotoplas, Sabormex, Seguros Atlas, Softex, Soriana, Televisa, Vitro y Signos, o Gignos, como se diga, va con X. Y pues todos estos empresas estarían detrás del patrocinio, del financiamiento al Instituto Mexicano de la Competitividad. Y si te parece, Sósimo, vamos a ver un primer video. En este caso se trata de un video del empresario Valentín Díez Morodo a propósito de los 20 años del IMCO, pues justamente él habla
de pues su participación en este Instituto Mexicano de la Competitividad, socio. Adelante, veamos el video. Teníamos un objetivo claro: crear un instituto específicamente enfocado en el estudio de la competitividad desde el punto de vista técnico y con ello generar evidencia que sirviera como base para la toma de decisiones desde el sector público. Decisiones que estuvieran orientadas a la construcción de un país más próspero, un país que pudiera atraer las inversiones necesarias para detonar el crecimiento y creación de empleos de mejor calidad. Estar involucrado en una iniciativa como el IMCO me daba la oportunidad de ejercer esa responsabilidad social, no solo como empresario, sino como ciudadano de esta nación, cuyo potencial es mucho mayor de lo que imaginamos. El IMCO, como una organización apartidista y sin fines de lucro, se ha encargado de construir un estándar para los centros de investigación en nuestro país. El IMCO ha aportado datos, evidencias, propuestas, ha aportado proyectos que se han materializado en cambios concretos en la vida pública del país. También ha sido un semillero de talento, puesto que muchos colaboradores han pasado a formar parte del sector público e inclusive en organizaciones de talla internacional. Sin el IMCO, México sería un país con menos ideas, con menos transparencia, con menores contrapesos ciudadanos, con menor información sobre las ciudades y los estados. Sin su análisis y sin el conocimiento que ha generado, no sería hoy el México que conocemos. Quiero extenderles mi más sincera felicitación al IMCO por estos 20 años de vida. Ha sido un placer y un privilegio participar activamente en sus labores durante todo este tiempo. Estoy profundamente orgulloso de los logros alcanzados y sé que surgirán muchos más a corto plazo. Enhorabuena y felicidades para todos. Pues ahí acabamos de ver este discurso de Díez Morodo, quien encabeza precisamente formalmente el propio IMCO, y que pues siempre vendiéndonos esta idea, Nancy Flores, en el sentido de que lo que hacen es por bien del país, y ellos siempre podríamos decir que confunden, o a lo mejor ni siquiera lo hacen, pero simulan que el éxito de estas empresas es el éxito del propio país. Siempre dicen que es que generan empleos, que es que por ello buscan justificar, pues no solamente la expoliación, el extractivismo que ejercen sobre la nación, sino además incluso pues favorecer, por ello favorecen a determinados grupos políticos que les abren las puertas sin ningún tipo de regulación ni de idea de garantizar justicia social, y ellos pues sí, siempre es parte de su propaganda señalar que el éxito empresarial de ellos es el éxito de México. Es exactamente el mismo discurso que nos ha llevado a pagar sus deudas, las deudas del gran capital, en eso del FOPROIPAP. Y nada más recordar nuevamente quién es Valentín Díez Morodo, que lo acabamos de mencionar hace unos momentos, miembro de los consejos de administración de Grupo Financiero Banamex, Kimberly Clark de México, Desk, Multivisión MBS Comunicaciones, Avantel, Grupo Ferroviario Mexicano y Grupo Alfa. Teniendo en cuenta, Sosimo, quién es este personaje, que además este personaje a través de su fundación Maelba está financiando a mexicanos contra la corrupción e impunidad, y además teniendo en cuenta a qué empresas está representando, ¿cómo podemos creer los mexicanos que se trata, como él mismo dice, de una institución apartidista que en su nombre lleva la penitencia, como se dice coloquialmente, porque al final, cuando ellos hablan de competitividad, es esa competitividad que se genera con un Estado reducido, un Estado que no ve por el bienestar de las mayorías empobrecidas, sino un Estado que ve por el bienestar de los más ricos, sea en México, sea de cualquier otro lugar. Eso es el sueño dorado
de los empresarios. Entonces, que nos vengan a decir que es apartidista y que están haciendo su contribución social y que son socialmente responsables, es solo una narrativa, porque en los hechos ninguna de estas empresas, primero, ni son socialmente responsables, ¿no? Son grandes corporaciones cuyos negocios acaban explotando la mano de obra barata, que además propiciaron ellos mismos que este clima de competitividad se diera, pues eso, explotando a los seres humanos, ¿no? Pagándoles salarios de hambre, además explotando al propio planeta, expoliando los bienes de la nación y todavía ni siquiera pagaban impuestos. Esa es la competitividad que estos personajes quieren. Además, esta alerta, ¿no? De que ahora es cuando más se requiere el IMCO, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque es el aparato ideológico de estos intereses socios. Así es, y prácticamente alertando desde el punto de vista, finalmente es un mensaje político. ¿Por qué? Según ellos, se requiere además, pues que actúen de manera abierta en la propia política en México, porque finalmente ese es de lo que previenen. Necesitamos tanto al IMCO para que México sea competitivo, que pues que no nos sorprenda sus iniciativas, sus campañas en los grandes medios de comunicación y además otras que ni siquiera se ven, que son las presiones que ejercen sobre gobiernos de los tres niveles. Es decir, no solamente hay presiones sobre el poder ejecutivo con respecto de estos grupos, sino pues recordemos las presiones que ejercen sobre gobiernos municipales, sobre gobiernos incluso estatales y también pues las distintas vías para generar algún tipo de alianza, para generar algún tipo de complicidad con también quienes llegan a el poder con la idea de hacer negocios, con la idea de a veces enriquecer a determinados grupos políticos y por eso es por lo que, bueno, pues vemos muy activo a este IMCO y lo podemos adelantar, Nancy Flores. Claro que el IMCO, este grupo poderoso que estamos viendo de presión, pues tiene ya candidata a la presidencia de la República. Incluso ellos mismos fueron de los que, como anunció el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, decidieron desde hace meses que Xóchitl Gálvez fuera realmente la candidata y solamente generaran un montaje que tratara de dar algún barniz democrático o de transparencia a esta elección, que además abortaron. Finalmente vieron que ni siquiera el montaje les salía en términos de generar democracia y pues ya terminaron por ungirla el día de ayer. Pues es este grupo el que estará precisamente haciendo todo lo posible con todas estas ramificaciones de las que has hablado hace unos instantes, pues para tratar de restaurar al pripanismo en la presidencia de la República. Sosimo, y esto es muy importante comprenderlo porque pues varias de las empresas, y no es que todas, o sí la mayoría, son las mismas que participaron en los fraudes a la nación en 2006, en 2012, son los patrocinadores. Estos son los nombres, Sosimo, y ya los estamos prácticamente adelantando, que el presidente López Obrador va a revelar en su último libro, donde va a narrar este capítulo donde pedían de a $1,000,000 a los potentados para orquestar uno de los fraudes electorales. Y precisamente son los que tienen como cara visible al hijo de uno de ellos, a Claudio X González Guajardo, al frente de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, que ya casi nadie se acuerda de estos dos últimos porque ya están en vías de extinción, Sosimo, pero pues justo, o sea, se trata de esos que encontraron en Xóchitl Gálvez, digamos, el conjunto de características que creían que les iba a permitir engañar a la sociedad, engañar al pueblo de México para imponer esta candidata, pero ya vimos que el pueblo de México es mucha pieza, que ha desairado esta posibilidad y que el pasado domingo ni siquiera fueron capaces de llenar esta vía cercana, perdón, allá Reforma al Ángel de la Independencia, en este acto pues politiquero de Xóchitl Gálvez. Y aquí pues el cálculo de estos magnates pues es un mal cálculo en el sentido
primero, de no apostarle ni siquiera a la democracia en su propio proceso. El presidente López Obrador anunció desde el 3 de julio pasado que esto iba a pasar y pasó, sino que al final ya, pues como estaba tomando mucha fuerza Beatriz Paredes, mejor le descarrilaron su precandidatura para imponer a Xóchitl, pero pues eso no va a ser la realidad de 2024, ni modo que Morena le diga, ay, sí, Xóchitl, vamos a declinar por ti, evidentemente no, o sea, ni Morena ni sus partidos aliados van a permitir una faramalla de esta naturaleza, y sí va a ser una contienda real y se van a dar cuenta de lo desfondados que están. Por supuesto, siempre van a apostar hacia el fraude electoral, y para ello, pues la propia Norma Piña ya lanzó este mensaje muy descarado y al mismo tiempo amenazante de la semana pasada, donde decía que pues no habrá una transmisión de poder democrática ni pacífica en 2024 si no se le entregan los presupuestos que están exigiendo. Y nada más decir que pues este Instituto Mexicano de la Competitividad, que se dice apartidista, pues tiene una millonada para pues generar todas estas supuestas investigaciones que en realidad son de corte ideológico propagandista a favor del neoliberalismo, un presupuesto entre 2019 y 2022 por 180 millones de pesos, 180.727.230 pesos es lo que obtuvo de acuerdo con sus documentos internos, y más del 90% de ese capital pues provino de donativos que se amparan en este régimen fiscal especial, donde se supone que son organizaciones altruistas. ¿Cuál es el altruismo del IMCO? Pues todavía no lo encontramos. Y que pues en vez de que los empresarios metan ese dinero a la hacienda pública, se lo entregan a estas organizaciones. Es decir, al final se trata de dinero que debió de haber entrado vía impuestos porque es deducible a el erario de la nación. Y también agregar que este instituto tuvo entre sus financiadores a otros que están implicados en golpes de Estado blandos, en incluso golpes de Estado duros, como estas dos organizaciones ligadas al gobierno de Estados Unidos, particularmente ligadas a la CIA, la USAID El Salvador y la NET, y además este otro patrocinador, el Atlas Network, que es un ultracapitalista, una red ultracapitalista que se dedica a estar financiando todas las actividades a favor, pues de eso, del ultraliberalismo. O sea, ya no estamos hablando de las cualquier tipo de neoliberalismo, sino el ultra neoliberalismo o el ultraliberalismo, que es dejar hacer lo que quieran a las grandes corporaciones. También decir, Sósimo, que pues todo esto nos va revelando poco a poco los verdaderos intereses de este grupo de presión, basado en realidad en la lista pues de quienes son sus mecenas, entre quienes ya veíamos están pues todas estas corporaciones ligadas al Consejo Mexicano de Negocios, y también estas otras instituciones, sobre todo las ligadas al gobierno estadounidense. Si te parece, Sósimo, vamos a ver un segundo video donde además de Díez Morodo vamos a escuchar hablar al vicepresidente del IMCO, Roberto Newell, donde justamente pues se siguen refiriendo a este trabajo del Instituto Mexicano de la Competitividad desde un punto de vista pues sí muy sesgado, y además tratando de tomarle el pelo a los mexicanos. Felicitación por estos 20 años de vida. Ha sido un placer y un privilegio participar activamente en sus labores durante todo este tiempo. Estoy profundamente orgulloso de los logros alcanzados y sé que surgirán muchos más a corto plazo. Felicidades, IMCO. Y felicidades muy particularmente
a Valentín Díaz Morodo. Yo creo que ha sido un presidente formidable. Lo he dicho en privado, lo he dicho en público, lo reitero. Ha sabido ser el hombre valiente que enfrenta a los que quisieran sofocarnos y callarnos. México sería un país con menos ideas, con menos transparencia, con menores contrapesos. Pues vaya cinismo, realmente, o de qué otra manera calificamos esto. Resulta que, en palabras de Roberto Nahuel, pues hay quienes quieren sofocarlos. Pues en realidad ellos tienen todas las herramientas económicas que se impusieron durante mucho tiempo aquí en México. Prácticamente ellos gobernaron, ellos hacían la política económica en este país, por eso se enriquecieron, por eso son beneficiarios directos de esta instauración del neoliberalismo en México. Y ojo, que hubiera tal nivel de empresarios o tal número de empresarios mexicanos con varios millones en sus cuentas, no quería decir que el país estuviera mejor. Por el contrario, cada millonario significa más millones en pobreza. Eso por un lado. Y por otro, resulta que levantan la voz contra quienes quieren supuestamente acallarlos. Pues vemos prácticamente el propio mensaje que dan estos empresarios, y se da cuenta precisamente de lo incómodos que están con la actual administración, aunque en realidad pues no dan las declaraciones meramente estridentes. Para eso tienen a gente como Xóchitl Gálvez y a otros, pues, pero en realidad lo suyo, lo de ellos, pues tiene que ver ya con la organización de la restauración del pripanismo en el poder. Impresionante escuchar a estos empresarios prácticamente ponerse en plan de víctimas, diciendo que, y también que gracias a ellos México es un mejor país. No. México, precisamente, la sangre de cuantos mexicanos y mexicanas, pues es el resultado para ellos de su riqueza. Sí, Sosimo, y también hay que decir que entre sus integrantes, además del órgano de gobierno que ya revisábamos antes, donde están pues estos empresarios, además de Serrapuche y del director editorial del diario Reforma, pues también, o sea, es que aquí va conectando todo con otras campañas, sobre todo las campañas de guerra sucia contra la Cuarta Transformación. Abiertamente el IMCO, o sea, aquí ya no estamos hablando de los documentos internos, sino de los que sí transparenta, de los que da a conocer, pues reconoce que su consejo 2022 estuvo integrado por la exfuncionaria foxista María Amparo Casar Pérez, quien es actual presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, esta organización fundada por el empresario Claudio X González Guajardo, líder moral de los partidos Acción Nacional, Revolucionaria Institucional y de la Revolución Democrática, quienes están tratando de imponer a Xóchitl Gálvez. Además aparecen en este Consejo 2022 José Luis Barraza González, presidente del Grupo Impulso, Daniel Javier Servitje Montul, presidente del Grupo Bimbo, Emilio Carrillo Gamboa, socio y director del bufete Carrillo Gamboa SC, Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Lorenzo Rosenzweig Pasquel, director general del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, Antonio del Valle Perochena, del Grupo Calus, Gabriela Hernández Cardoso, consultora de Yale, y por cierto, Perochena ya lo habíamos mencionado porque es el otro que financia a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Gabriela Hernández Cardoso, consultora de Yale Jackson Institute for Global Affairs, Antonio Purón, fundador y presidente de la organización INOMA, Vicente Yáñez Olloa, presidente ejecutivo del ANTAD, Jaime Zabludovsky Cooper, presidente ejecutivo del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo. Y todo esto pues nos revela que en realidad existe esta guerra ideológica que se libra y en la cual pues bajo esta bandera de generar mejores condiciones de competitividad empresarial, pues el IMCO ha promovido sistemáticamente políticas públicas en beneficio de los más ricos y no de las mayorías, al estar pues impulsando siempre
este proyecto de nación basado en el neoliberalismo o el ultracapitalismo, como la propia red Atlas. Y pues nada más decir que dentro de la discusión más reciente de la llamada Nueva Escuela Mexicana, pues que desató esta, que ha sido una de las peores campañas de desprestigio, donde se llegó al extremo de inventar que se trataba de dispersar el virus comunista a través de los libros de texto, pues el IMCO el 1 de agosto pasado publicó un boletín en el que aseguraba que la implementación del nuevo plan de estudios pondría en riesgo la formación del talento preparado, porque no consideraba a la educación como una herramienta para la formación de capital humano, de acuerdo con ese documento publicado por la SEP. Y decía el IMCO, esto va a generar estudiantes carentes de habilidades imprescindibles para su futuro profesional. Una visión, Sosimo, hasta aquí la cita, pues una visión claramente de la educación proempresarial en un contexto de explotación sistemática de las personas para beneficio del gran capital. Otro de los ejemplos de cómo se ha conducido este tanque de pensamiento de la derecha y del neoliberalismo que se dice apartidista, pues es precisamente en el tema de los resultados de la economía. El IMCO dijo que si bien se redujo en 5.1 millones el número de pobres, pues había circunstancias que eran malas noticias para México, siempre tratando de desestimar los logros de la Cuarta Transformación. Incluso hubo un artículo que publica una de sus investigadoras de nombre Natalie Hernández, donde lo titula Menos pobreza, pero más carencias, y dice que pues sí, o sea, está este decremento de los pobres en 5.4 millones de personas, dice 5.4 millones de personas salieron de la pobreza. Desafortunadamente hay un gran pero que opaca la buena noticia. Si bien hubo personas que salieron de la pobreza, también aumentó la cantidad de quienes no tienen acceso a derechos sociales. Lo mismo hizo por su parte Valeria Moy, quien es actual directora general de este Instituto Mexicano de la Competitividad, hablando también de estos resultados de la encuesta nacional de ingresos y egresos de los hogares. Hablaba de una pésima noticia porque el ingreso mensual promedio de los hogares prácticamente no había cambiado entre 2016 y 2022. Nada le reconocen a la Cuarta Transformación, ni siquiera en estos datos tan importantes que revelan que el proyecto de nación que está basado en el humanismo mexicano va por buen camino, que a pesar de dos crisis financieras importantes, que es la crisis de la pandemia de COVID y la crisis de la guerra Rusia y Ucrania, pues se logró sacar de la pobreza 5.1 millones de personas, algo que no se veía en los gobiernos pasados, al contrario, año con año iban creciendo el número de pobres, pues ni siquiera eso le reconoce la apartidista IMCO al actual gobierno, nos habla de pésimas noticias, el gran pero que opaca la gran noticia, o sea, según ellos, todo está muy mal, o al menos esto está muy mal. Decir, Sosimo, que pues se trata de eso, de un grupo de presión que busca incidir en la vida pública, que además tiene mucha influencia, ahorita vamos a ver muy rápido eso, pero que además tiene otros tentáculos, o sea, veamos que se conecta con Mexicanos contra la corrupción e impunidad, también se conecta con otra asociación civil, México Evalúa, a la cual en 2019 le donó 945,501 pesos y en 2020 le hizo otro donativo por 430,474 pesos, y decir que México Evalúa, su órgano de gobierno, está integrado por también varias personas que el propio presidente López Obrador ha identificado como adversarios, entre ellos el ministro en retiro José Ramón Cosío Díaz, está Jaime Enrique Zabludovsky Cooper, que estaba involucrado también en el propio IMCO,
También está Federico Jesús Reyes Heroles González Garza, Marta Matilde Mejía Montes, fundadora de CIMAT Consultores, el empresario Eugenio Rafael Garza Herrera del grupo Signus, que también lo escuchábamos líneas más arriba, está Luis Fernando Gerardo de la Calle Pardo, ex consejero independiente de la Comisión Federal de Electricidad, Ángel Emilio Carrillo Gamboa, Etna Camelia Jaime Treviño, Fernando Senderos Mestre del grupo Cuo y muy cercano de la familia Salinas de Gortari, Luis Rubio Freidberg, todos estos integrantes de ese mismo grupo. Y sobre su nivel de influencia, ya nada más antes de que se nos acabe el tiempo, decir que en sus propios informes anuales habla sobre todo en el de 2021 de la incidencia que tienen instituciones y en políticas públicas federales. Entre sus logros, pues apunta que en 2021 participó en el grupo de trabajo de la transición hacendaria de la Cámara de Diputados para el análisis del gasto público. Además, que legisladores federales retomaron datos del IMCO sobre el aprendizaje en los alumnos para sustentar una iniciativa que, según ellos, busca fortalecer el Sistema Nacional de Mejora Continua en la Educación. Además, supuestamente aportó evidencias en 3 sesiones del Parlamento Abierto de la Cámara de Diputados, 2 de ellas sobre la ley de la industria eléctrica y la otra sobre la ley del Banco de México. Respecto de la ley de la industria eléctrica, pues nada más recordar que el IMCO y los grupos parlamentarios del Va por México, es decir, el PRI, el PAN y el PRD, pues coincidieron porque la presentación del IMCO se tituló de la siguiente forma: es un retroceso para México la iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica. También coincidieron, y esto ya es un agregado, pues con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que después echó pues para atrás esta reforma, como muchas otras, y que pues todo lo ven siempre en contra de la Cuarta Transformación. Pues ya vemos por qué. Pues en realidad lo que difunden y les preocupa, pues es esta visión de país neoliberal social. Así es, pues hemos visto cómo de manera clara responden este grupo de presión empresarial, en los que se incluyen a las empresas transnacionales más grandes asentadas en México y que también pues tienen los nexos con los propios intereses estadounidenses de la USAID y la NED, pues actuando en política aquí en México prácticamente para tratar de restaurar a el pripanismo. Nancy. Así es, Osimo, tenemos un último video. Si quieres lo vemos y ya regresamos nada más para cerrar. Cuando se formó el instituto, estaba pasando por un periodo de desempeño económico relativamente pobre. Había mucho que se tenía que mejorar y mucho que se tenía que reparar inclusive para que México estuviera en condiciones competitivas mejores que las que teníamos en ese momento. Nos dimos a la tarea de tratar de definir en una forma objetiva y medible qué era esto de competitividad. Y cómo podíamos pues darle un significado empírico a ese concepto de competitividad. Acabamos resolviendo por una definición que fue la capacidad de un país para atraer y retener capital y talento. Caímos luego en la cuenta de que México necesitaba un índice de competitividad que estuviera acorde con la situación de México en ese momento. Lo que hicimos fue realmente tratar de aterrizar en una definición de competitividad y atributos competitivos que rimaran con la economía que somos, no la que querríamos ser. Esos índices no nada más influyeron en las políticas públicas federales, sino también tuvieron expresión en muchos de los estados. La propuesta de valor de IMCO es ser un participante objetivo en la discusión y promoción de políticas públicas que hagan que México sea más exitoso en el entorno de la economía global. Bueno, pues estábamos escuchando precisamente a Noel, pues justificando
este indicador como si fuera un asunto realmente de apoyo, incluso hasta desde ámbitos académicos para mejorar la competitividad del país. Pues solamente recordar que precisamente este instrumento ha servido para tratar de impulsar políticas en beneficio de este grupo, porque ellos son los que supuestamente dicen qué reformas son las que necesita México para incrementar, dicen ellos, la competitividad, qué tipo de políticas, incluso educativas, son las que necesita México otra vez para impulsar la competitividad. En realidad, para generar un clima que favorezca el saqueo que ellos están haciendo desde hace mucho tiempo en este país. Nancy Flores. Así es, Sosimo, pues nada más invitar a la gente a que lea el trabajo completo en www.contralinea.com.mx, donde abordamos pues con mayor detalle todos estos nexos, estos vínculos que nos dan una idea de que en realidad se trata de una corporación ideológica con muchísimo dinero. Estamos hablando que en lo que va entre 2019 y 2022 manejaron un presupuesto de 180 millones de pesos para generar estos insumos que tuvieron mucho éxito en medios de comunicación, porque también son los propios medios de comunicación los que financian al IMCO. Entonces, pues toda una maraña que nos da una idea de por qué se trata de una corporación de carácter ideológico en esta guerra pues que se libra en nuestro país y por qué les urge decirnos que todo está muy mal, que son muy pésimas noticias, todo lo que tenga que ver con el gobierno federal y siempre escudados en esta careta del apartidismo, la sociedad civil, etcétera, que no es otra cosa que una tomadura de pelo. Y ya vimos que el propio Valentín Díez Morodo pues da la cara por este grupo de empresarios que está detrás de este grupo de presión.